Buen día a todos los que se están incorporando al curso de literatura. Quien les habla es el profesor Ramos. Hoy hablaremos sobre el modernismo y el posmodernismo. Así que comenzamos con la clase de hoy. El modernismo hispanoamericano. Se dice que el modernismo en Hispanoamérica es considerado una de las manifestaciones oriundas. ¿Qué quiere decir oriundas? Que nace en nuestro continente, ¿no? Que es propio de nuestro continente, ¿ya? Esta manifestación literaria se nutre de algunas fuentes como la francesa y se va alejando de las manifestaciones españolas. Ese es el modernismo en Hispanoamérica. Se dice que oficialmente aparece en 1888 con la publicación de la obra Azul de Rubén Darío. ¿En qué país se publica la obra Azul? ¿Recuerdas? Rubén Darío es nicaragüense, ¿ya? Pero va a publicar una obra, su obra muy importante que da inicio oficialmente al modernismo en 1888. ¿Y en qué país? Uno de los grandes países en Hispanoamérica, Chile. Claro. Entonces lo publica en Chile, ¿no? En 1888, ¿ya? ¿Por qué? Porque Chile en ese contexto estaba teniendo ya un espacio de esplendor, ¿no? Y también una estabilidad económica, producto también de la guerra, ¿no? Que logran ganar. Pero ¿qué sucede en ese contexto? ¿Cómo está el artista en un contexto así? ¿No? El artista se siente marginado, menospreciado, ¿ya? Se manifiesta así, ¿no? Como un artista menospreciado por la sociedad de consumo, ¿no? La obra de arte se vuelve o se transforma en mercancía, ¿no? Se utiliza la obra literaria bajo una finalidad mercantil, ¿no? El artista deja de ser protegido por el mecenazgo. ¿Qué eran los mecenas? Aquellos que cuidaban de los artistas, ¿no? Para que ellos solamente se puedan concentrar en su obra artística y no tengan problemas económicos, ¿no? Pero en este tiempo ya no hay mecenas, la sociedad capitalista o la sociedad de consumo ha marginado al artista, el artista va a tener que buscar otras fuentes de ingreso. Por ello, el artista se siente marginado en una sociedad dominada por el afán de lucro y donde ven que la obra de arte no sirve de nada, ¿no? Así lo ven, entonces, dentro de esta concepción de la sociedad moderna. Muy bien, en ese contexto entonces aparece el modernismo. En los países hispanoamericanos, el modernismo aparece en un contexto de estabilidad económica y política. ¿Por qué de pronto en el Perú todavía no aparece el modernismo si en otros países ya está eh, visualizándose la expresión modernista? Porque el Perú está viviendo una etapa de crisis. Ha perdido la guerra y por tanto el Perú está viviendo un momento de tensión, crisis, ¿no? No hay una estabilidad económica y en el plano político tampoco. Así que nosotros estamos en una etapa realista. González Prada, Clorino Mato de Turner, entre otros, ¿no? Mientras que los países hispanoamericanos, algunos de ellos ya están adoptando esta postura modernista. Chile, que se ha recuperado y que además ha logrado una estabilidad, empieza también a modernizarse y va a adquirir también esta expresión del modernismo hispanoamericano, ¿ya? Porque Chile va a ser como la vitrina para Europa, ¿no? En este contexto, ¿no? Y luego será Argentina, ¿no? Entonces, aparece el modernismo en esas circunstancias, en ese contexto, ¿ya? Van a estar influenciados por dos manifestaciones francesas, los parnasianos y los simbolistas, ¿ya? El parnasianismo y el simbolismo. Estas manifestaciones francesas, cada una de ellas tiene una particularidad, ¿no? Por ejemplo, los parnasianos le daban mayor importancia al plano estético. Ellos indicaban que
el artista debe de crear sin importar, ¿ya? Sin importarle si esa creación es entendida por todos o no. Si esa obra va a ser exitosa o no. Al artista no le tiene que interesar eso, porque el artista solamente se manifiesta a través del arte y el arte tiene que ser tal, no tiene que ser utilitaria, no tiene que ser comercial, ¿no? Porque si no deja de ser una obra artística y se convierte en un objeto mercantil. Claro, el artista, escritor, poeta, dramaturgo, pintor, ¿ya? Entonces el modernista adquiere esa influencia de los parnasianos, esa noción del esteticismo. El parnasiano está en contra, ¿no? De aquellos artistas que son solamente momentáneos, ¿no? Sucede algo, escriben para ese momento, se lee ese momento y luego desaparecen, ¿no? El parnasiano está en contra de esos artistas o falsos o pseudos artistas. Y de los simbolistas se adquiere esta influencia de la musicalidad, la orquestación de las palabras, la musicalidad, y también esta influencia de la sugerencia, ¿no? Un poema no puede describirte tal cual la realidad, ¿no? Tiene que sugerirla, ¿ya? Recuerda eso. Muy bien, sigamos entonces. Características. Características de modernismo. Recuerda que oficialmente aparece con la obra azul en 1888, ¿ya? Los parnasianos es un movimiento, bueno, es un grupo poético. Proviene de la palabra parnaso, ¿ya? El Parnaso, recuerda, el conjunto de artistas, ¿no? De poetas, el Parnaso, ¿no? Ah, ¿de qué se diferencia el parnasianismo y el simbolismo? Ya, los parnasianos, ellos están vinculados al plano estético. O sea, ellos se centran en el plano estético. Quiere decir un lenguaje muy pulcro, ¿ya? Un lenguaje muy pulcro. Y el modernista va a adquirir esa influencia. Mientras que los simbolistas dicen a los parnasianos que está bien, ¿no? Tienes que vincularte, ¿no? Estar presente con la noción estética, pero aparte de la noción estética, también hay otras fuentes, ¿no? Que no se ha visto. Por ejemplo, los símbolos, las imágenes, el sentido figurado. ¿Por qué de pronto debemos de retratar la realidad tal cual? Tenemos que sugerir, utilizar lo sensorial, lo sensitivo, no escribir sobre lo palpable, no escribir de aquello que se está hablando. Por eso que los simbolistas aquí están Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, los llamados poetas malditos, que empiezan a escribir sobre temas escatológicos, sobre temas que pueden ser tabú en su tiempo, pero a través de elementos sensitivos, sensoriales, y se vuelve un escándalo para su tiempo, pero es una poesía muy exquisita también, ¿no? Que va a influenciar a muchos artistas. Entonces, en el simbolismo se da este sentido de la sugerencia, del misterio, de la musicalidad, el elemento cromático. Eso se presenta en el simbolismo. Exacto, Teresita. Ahí está, la sugerencia. Cuando hablemos de Eguren, ahí vamos a encontrar la influencia del simbolismo, por ejemplo, ¿ya? Que también lo tienen los modernistas, ¿ah? Pero se presenta en el postmodernismo con Eguren, en el caso peruano. Bien, aquí tenemos algunas características también presentes en el modernismo. Mira, la musicalidad que proviene de la influencia simbolista, ¿no? La orquestación de las palabras. El exotismo.
el alejamiento de la realidad. Un autor vuelve exótico su poema cuando inserta espacios lejanos, tiempos remotos, elementos culturales que no son parte de Hispanoamérica. Ese es el exotismo. Lo foráneo, lo exótico, viene de lejanos paisajes, muchas veces orientales, de tiempos remotos, mitológicos, ¿ya? Nórdicos, grecolatinos, medievales, mitológicos en general, ¿no? ¿Ya? Ese es un poema exótico. Muy bien. El hispanoamericanismo, ¿qué quiere decir? Como el modernismo se está alejando de España, tienen que buscar su esencia. ¿Ya? Recuerden eso. Tienen que buscar su esencia, saber qué es Hispanoamérica para los propios hispanoamericanos y cómo se puede diferenciar de los europeos. Así que hay una reflexión en torno a esta búsqueda de identidad de lo hispanoamericano. Muchas veces se va a regir a través del paisaje, ¿no? El paisaje hermana a todos estos países, ¿ya? El sincretismo es la asimilación, la síntesis, la apropiación de otras fuentes. Por ejemplo, ¿qué hicieron con los parnasianos? ¿Se influenciaron de qué? Del esteticismo. Así que asimilaron esta característica de los parnasianos. De los simbolistas, asimilaron la musicalidad. Y esa característica se vuelve propia de el modernismo, pero que proviene de Francia. El esteticismo, recuerda, ¿no? Darle mayor énfasis al lenguaje, ¿no? A la acción poética. Y el cosmopolitismo es estar al tanto de todo lo que sucede, lo que acontece en Europa y Norteamérica. O sea, actualizarse constantemente, ¿no? Estar abierto a otras fuentes, ¿no? No cerrarse, ¿no? A otras fuentes que pueden, en cierta medida, influenciar a la postura modernista. No, no por su contenido social. ¿Por qué? Porque los modernistas no hablan del plano social. Solamente los modernistas critican a la sociedad porque están siendo marginados. No hay más, ¿no? No hay una poesía social en el modernismo. Entonces, del simbolista adquieren más bien sus características sensoriales, el lenguaje, ujú, la sensualidad presente en el simbolismo también está en el modernismo. Esta temática, ¿no? De la sensualidad, del erotismo, presente en el modernismo. Sincretismo es la asimilación, Ángel. Sincretismo, asimilar, apropiarse de otras fuentes. Por ejemplo, ¿qué hicieron los modernistas? Se apropiaron de la musicalidad de los simbolistas, se apropiaron del esteticismo de los parnasianos, asimilaron esas propuestas para volverse uno mismo, ¿no? El esteticismo está vinculado a lo estético y eso está vinculado al lenguaje, el lenguaje exquisito, erudito, un lenguaje sublime, que no sea un lenguaje para las masas. Por eso se decía que el modernismo era una poesía para minorías, ¿no? Para un grupo selecto. Claro, recuerda, para los que son aquellos autores que solamente están con el afán de lucro, lo llaman pseudo artistas o falsos artistas, ¿no? Y eso no solamente va a estar presente en el modernismo, incluso en el posmodernismo también, ¿no?
Y aquí ya Vallejo incluso, ¿no? Como también Mariátegui, ¿no? Van a señalar eso, ¿no? Que debe de el artista debe de vincularse con su sociedad. Lo que acontece a su sociedad, el artista tiene que tener esa noción, ¿no? Esa sensibilidad de su tiempo. A ver, por acá cuando dice, ¿es el lenguaje sugerente? Sí. En el modernismo vamos a encontrar eso, un lenguaje sugerente, ¿ya? O escultorio, bueno, un lenguaje culto, ¿no? Un lenguaje pictórico. Eso va a estar presente en el modernismo, porque no te va a retratar la realidad tal cual, ¿no? A ver, miren, aquí. A ver, lean y busquen estas características del modernismo en las palabras liminares de Prosas profanas de Rubén Darío. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos en estos pequeños pasajes de la obra de Rubén Darío? A ver, por aquí nos mencionan ya sus comentarios. Por acá nos dice hay sincretismo, hay exotismo. ¿Qué más pueden encontrar? Hispanoamericanismo, por aquí también están mencionando. A ver, vamos a leer. Mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de paisajes lejanos o imposibles. Esto de aquí es exotismo, ¿no? Nos está diciendo que su poesía va a ser exótica, ¿ya? Nos está indicando esto, ¿no? ¿Ya? Mas aquí veréis que en mis versos estarán princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. Ahí está, ¿no? Ese sentido del exotismo, ¿ya? ¿Qué queréis? Yo detesto la vida en que me tocó nacer. Bueno, aquí ya nos está indicando el artista por qué detesta el momento que le tocó nacer. ¿Por qué detesta? ¿Por qué lo detesta? ¿Será quizá porque el artista se siente marginado por la sociedad? Por ello señala esto, ¿no? Detesta el tiempo que le tocó nacer, ¿no? Donde no va a ser reconocido por todo el esfuerzo que está haciendo ante su obra artística, ¿no? Y bueno, también dice un presidente de república no podrá saludarte, ¿no? Aquí está el oro, seda, mármol, el elemento estético. Si hay poesía en nuestra América, ahí está hablando de nuestra América, ¿no? Un plano
hispanoamericano. Ella está en las cosas viejas, en Palenque, Utratlán, elementos culturales americanos, ¿no? Luego rompe con ello y dice, lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman. Whitman era un poeta contemporáneo a esa noción, bueno, a esa etapa, así que Rubén Darío es consciente, conoce lo que está sucediendo a su alrededor, culturalmente hablando. Así que hay una expresión cosmopolita, porque está al tanto de lo que sucede a su alrededor. Y además también nos señala a Buenos Aires como una noción del cosmopolitismo, ¿ya? Ahora nos menciona aquí el abuelo, dice, ¿no? Y el abuelo español. Bueno, aquí hace referencia a la herencia, ¿no? La herencia española. El abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este, me dice, es el gran Miguel de Cervantes. Así que tenemos la tradición española a través de Cervantes, a través de Lope, a través de Garcilaso, a través de Quintana. Pero el poeta le responde. Yo le respondo, yo le pregunto por el nombre Gracián, ¿no? Le responde a través de una pregunta, ¿no? También es español, Teresa también, Góngora, otro español, Francisco de Quevedo también. Así que el poeta está diciendo, sí, nosotros nos nutrimos de España, tuvimos una base española, pero no solamente española. Aquí está dándote cuenta que está asimilando otras fuentes, ¿no? Sincretismo por aquí me habían mencionado. Efectivamente, la de Inglaterra, Shakespeare, la de Italia, Dante, la de Hugo, Víctor Hugo, Francia. Así que no solamente española, también tenemos influencia de estos autores, en realidad de la literatura de esos países, ¿no? Y en mi interior dice Verlaine. Verlaine es un poeta del simbolismo, Verlaine, poeta simbolista, uno de los llamados poetas malditos. Otra vez, la visión cosmopolita, porque conoce a cabalidad lo que está sucediendo a su alrededor. Y la cuestión métrica y el ritmo, ahí está el plano musical. Como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal, ¿no? La música es solo de la idea muchas veces. Musicalidad también, ¿no? Nos muestra entonces todas esas expresiones, ¿no? Nos está diciendo esa noción estética presente en la concepción modernista. Porque la musicalidad también está presente en esa noción estética, pues, ¿no? Nos habla del cosmopolitismo, estar al tanto de las manifestaciones del sincretismo, la asimilación de otras fuentes. Eso se plasma en el modernismo, ¿ya? Por eso que es interesante este fragmento de prosas profanas, que son las palabras preliminares de la obra, las palabras liminales de la obra Prosas profanas, ¿no? Que nos está indicando más o menos lo que muestra el modernismo en su plenitud, ¿ya? Bien, vamos entonces a continuar. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede con este punto? La obra azul. Recuerda que la obra azul se publica en Chile en 1888, inicia oficialmente al modernismo hispanoamericano, comprende tanto cuentos y poemas. En los poemas destaca el año lírico, se va a combinar la presencia de la naturaleza con el sentimiento amoroso. Quiere decir que hay algunos rezagos del romanticismo, hay rezagos, pequeños rezagos de la visión romántica en esta obra azul, ¿ya? En los poemas, ¿no? Bien, la primera edición consta de 7 poemas y 18 cuentos. Con relación a los cuentos, esto es interesante, ¿no? En los cuentos vamos a encontrar la presencia del artista representado como un ser idealista, incomprendido y rechazado. Así que lo que está mostrándose en el cuento es la situación del artista. Cómo el artista se siente marginado, menospreciado en esta sociedad. Lo puedes encontrar en este cuento, el rey, el rey burgués. ¿Ya? Es un cuento
donde se muestra esa noción del artista marginado, menospreciado por la sociedad. Te recomiendo entonces El Rey Burgués para que lo leas y para que tengas en cuenta estos detalles, ¿no? ¿Ya? Del artista marginado por la sociedad, incomprendido, ¿no? Por la sociedad, ¿ya? El Rey Burgués. También vamos a encontrar que estos cuentos hay diferentes pasajes de pura subjetividad lírica, o sea, hay expresiones poéticas. Un cuento, imagínate, ¿no? Que tiene esa noción musical, poética, que no se veía en ese tiempo, ¿no? Porque la prosa normalmente era muy, o buscaba objetividad, ¿no? La prosa buscaba objetividad, ya sea los cuentos, ¿no? Buscaba una noción de objetividad. En cambio aquí vamos a encontrar una noción de subjetividad presente, ¿ya? Eso se ve en la obra Azul. Luego va a publicar cantos, bueno, prosas profanas y luego cantos de vida y esperanza, ¿no? En prosas profanas que aparece en 1896, te habla de Buenos Aires y esa visión cosmopolita, incluso a París idealizada, ¿ya? Se va a mostrar un mundo exótico, fantasioso, ¿no? Donde están las princesas, mitos clásicos. Recuerda lo que mencionamos como ejemplo sobre las palabras de prosas profanas, ¿no? Justamente le está mostrando todo eso. Hay un tono filosófico con una visión pesimista sobre la existencia humana, y te recomiendo el poema Sonatina, porque en el poema Sonatina de principio a fin vas a ver la musicalidad, pero sobre todo vas a ver el exotismo presente en Sonatina. Aparte de la musicalidad, el exotismo. Y obviamente el plano estético, ¿no? Así que tenemos esta obra, Prosas Profanas de Rubén Darío. Luego vendría Cantos de Vida y Esperanza, que ya sería una obra que se aleja de algunos componentes modernistas. Bien, esa sería entonces la propuesta de Rubén Darío. En el caso peruano, ¿qué tenemos en el caso peruano? A ver, recuerda que el modernismo en el Perú aparece tardíamente, porque nosotros estamos viviendo una etapa de crisis y producto de ello, ¿no? Luego ya de una estabilidad más o menos, ¿no? Funcional, aparece el modernismo en nuestro país. Y tenemos autores como Ventura García Calderón con La venganza del cóndor, o José Gálvez con un conjunto de poemas, el máximo exponente, José Santos Chocano con Alma América. También tenemos a Clemente Palma con Cuentos Malévolos. Incluso, incluso la obra Los Heraldos Negros de César Vallejo. Incluso esta obra, ¿ya? También hay nociones de una visión modernista. Recuerda que César Vallejo tiene tres etapas: la etapa modernista, la etapa vanguardista y la etapa postvanguardista o la etapa de compromiso social. En su primera etapa escribe Los Heraldos Negros con cierta influencia modernista, influencia de Rubén Darío, ¿no? Y de Julio Herrera, otro poeta modernista, ¿ya? Bien, pero el máximo exponente de esta visión modernista peruana es José Santos Chocano, que se autodenomina cantor de América, ¿no? Así se autodenomina, ¿no? A ver, buena pregunta, Karen. ¿Qué corriente literaria aparece o está presente en Europa mientras nosotros estamos viviendo la etapa modernista? A ver, el modernismo oficialmente se desarrolla o aparece oficialmente en 1888, o sea, la década del 80 del siglo XIX. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede en el siglo XIX? La segunda mitad del siglo XIX, ¿qué se está manifestando?
que el movimiento literario de la segunda mitad del siglo XIX. Vanguardia no, la vanguardia del siglo XX, ¿ah? Realismo, muy bien, Laicha, realismo, realismo. Recuerda entonces, muy bien, Lucero, realismo, segunda mitad del siglo XIX, realismo. En Hispanoamérica, en la década del 80 del siglo XIX, o sea, 1880 para adelante, ¿no? ¿Qué sucede? Está el modernismo. Europa, realismo. El Perú recién está en el realismo. Los otros países ya pasaron la visión realista, ¿no? El Perú recién está en la visión realista. Los otros países ya pasaron en la visión realista. Están en la época modernista. Y el modernismo va a influenciar incluso a España. Así que Hispanoamérica influencia a algunos países europeos, como es el caso de España. Incluso en Francia se va a publicar obras hispanoamericanas del modernismo. Pero, ¿qué sucede en Francia? En Francia está viviéndose la visión realista, pero también en poesía se está viviendo la noción parnasiana y simbolista. O sea, Francia es un momento crucial, importante, ¿no? En Francia. Es el centro de la cultura europea, Francia, en ese momento. Y España está viviendo una etapa de crisis. Por ello es que España va a estar influenciado por Hispanoamérica. Por eso es que Hispanoamérica logra independizarse culturalmente de España, porque España está viviendo una etapa de crisis. Y va a ser más crítico España en 1898. Recuerda que pierde sus últimas colonias. Por eso que aparece en España la generación del 98. 1898, crisis en España. España está muy debilitada, ¿no? Esas décadas, últimas décadas del siglo XIX, está muy debilitada España, ¿no? Culturalmente también, ¿no? Por eso que Hispanoamérica entra con mayor fuerza. El modernismo, ¿no? Se influencia. Bien, en el caso peruano, ¿qué está sucediendo mientras mientras Hispanoamérica está viviendo el modernismo? Nosotros estamos en el realismo. Ya luego tendremos la visión modernista y gracias también a la figura de este autor, ¿no? De Chocano. Recuerda que Chocano en su poemario Alma América se autodenomina cantor de América justamente en este poema llamado Blasón. Bien, entonces tenemos aquí, ¿no? Los versos de Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Ahí te das cuenta el egocentrismo del poeta, ¿no? Bien, eso sería el modernismo en el Perú, ¿no? Estamos viendo, recuerda, un panorama global, ¿no? Sobre la literatura hispanoamericana y en este caso la peruana para entender un poco más. Ahora sí, vamos al siguiente punto. El posmodernismo en el Perú. Se dice que el posmodernismo en el Perú es un periodo de transición, ¿ya? ¿Una transición entre quién? Entre el modernismo y la llegada a la vanguardia. En el posmodernismo encontramos a Mariátegui, a Eguren, a Valdelomar. Recuerda, se dice que el posmodernismo, ¿ya? Es un periodo en transición, ¿no? O sea, está entre el modernismo y la vanguardia. El posmodernismo, a diferencia del modernismo hispanoamericano, se aleja de un lenguaje exquisito, erudito, de un lenguaje sofisticado, ¿no?
y adquiere un lenguaje más bien sencillo, tierno, nostálgico. Ya no te habla de lo exótico, de lo foráneo, de las princesas, los elementos mitológicos excesivos, países lejanos, no. Ahora en el posmodernismo te va a hablar de aquello que está muy cercano a su entorno, la familia, la provincia, la niñez. Eso te va a contar, te va a expresar en el posmodernismo. Se aleja del exotismo, siguen conservando una visión cosmopolita, una noción musical, todavía siguen conservando estas nociones modernistas, en el posmodernismo también se utiliza, pero vamos a encontrar que se va a abordar el tema de provincia, ¿no? Porque muchos de estos autores que pertenecen al movimiento colónida vienen de provincia, ¿ya? El movimiento Colónida va a ser liderada por Abraham Valelomar y van a tener una revista que también tiene el mismo nombre, ¿no? La revista Colónida. Este movimiento va a criticar y cuestionar al academicismo del grupo arielista, ya que el grupo arielista indicaba que de pronto la poesía o la literatura en sí no tiene que tener influencia popular o provinciana. Recuerda también que José Carlos Mariátegui va a tener una revista llamada Mauta, y tanto la revista Mauta como la revista Colónida van a rendir homenaje a Eguren, un poeta que para ese momento era incomprendido, ¿no? Solamente era elogiado o comprendido de pronto por estos autores, ¿no? El grupo arielista es un grupo de élite aristocrático. ¿Ya? El grupo arielista es un grupo de élite aristocrático, por eso menospreciaba la literatura que provenía de la provincia o de lo popular. Ellos indicaban que eso no era una expresión artística en sí, que tienen otros componentes. En cierta medida, sí, eran clasistas, ¿no? Por ello aparece el movimiento Colonia y le dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no puede haber expresiones importantes en la provincia y en lo popular? A través de la sencillez también se puede hacer poesía, también se pueden ver obras exquisitas o esenciales. Por ello es que los postmodernistas deciden, bueno, los autores del arielismo, perdón, del movimiento colónida deciden escribir de esa forma, ¿no? Como señal de protesta también, ¿no? Y crean entonces su revista para difundir aquellos autores que no van a ser difundidos por otras fuentes, por la prensa, ¿no? Por el periódico, por la revista, ¿no? Ya que van a ser cerrados sus puertas por las editoriales también, porque los serialistas tenían poder. Por eso que aparece el movimiento Colónida con la revista Colónida para dar a conocer a los grandes autores, ¿no? Y justamente esos son los grandes autores en cierta medida que aparecen en el movimiento Colónida, ¿no? Mira, aquí tenemos algunos representantes. Y también colaboradores, aquellos que van a participar no de forma directa, pero sí con apoyo al movimiento Colónida. Espíritu crítico y rebeldía literaria cultivaron la expresión sencilla y tierna, enfatizando la vida de provincia. Se oponen al grupo arielista, también llamado la generación novecentista, de prosa elegante y elitista. Y entre los representantes aquí está Percy Gibson, Federico Moe, Alberto Hidalgo, Luis Alberto Sánchez, Mariátegui, bueno, colaborador, Pedro Zulen, Eguren, que va a ser homenajeado dentro de la obra de la revista Colónida.
al igual que la revista Mauta de Mariátegui. Bien, Abraham Valdelomar. Algunas características de este autor. Con relación a Abraham Valdelomar, tenemos un ambiente familiar provinciano que quiere decir que su poesía, como también su narrativa, va a reflejar un ambiente familiar provinciano. También va a reflejar el mar y el paisaje litoral costeño. Además, además recuerda que va a tener un tono nostálgico, tierno e íntimo. Este autor escribe también poesía, pero destaca más en el cuento. Y a pesar de solamente leer de pronto, ¿no? Algunos en el colegio leen cuentos localistas y provincianos de Valdelomar. Valdelomar tiene diferentes registros, ¿ah? No solamente los cuentos que te hablan sobre, ¿no? Este sentido de la provincia. Tiene cuentos, por ejemplo, ¿ya? Los cuentos chinos, los cuentos yanquis, el hipocampo de oro, que es un cuento con influencia norteamericana, la técnica norteamericana, ¿no? También ha escrito ensayos y novelas, como ven en su pantalla. Pero destaca constantemente la producción de este autor, Abraham Valdelomar, destaca en este sentido nostálgico presente en el lenguaje, ¿no? Un lenguaje nostálgico, tierno. En la poesía también. Recuérdate Tristitia, El hermano ausente en la cena pascual. Son poemas muy nostálgicos, muy tristes, ¿no? Aquí está una serie de cuentos de este autor. El caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Ojos de Judas, Los hijos del sol, cuentos incaicos, los cuentos yanquis, los cuentos chinos, El hipocampo de oro, recuerda un cuento fantástico. Y en poesía lo que te había indicado, ¿no? Tristitia y el hermano ausente en la cena pascual. Bien, El caballero Carmelo. Esta obra, recuerda que va a estar escrita en Italia, pero no quiere decir que se va a ambientar en Italia, ¿ya? Es un cuento regional y paisajista, está ambientado en Icapisco, el puerto de San Andrés, el Valle del Caucato. El narrador es un narrador personaje, ¿no? Aquel que cuenta la historia y está dentro de la historia. Narrador personaje. La narración es lineal. No hay saltos al futuro, ¿no? No hay ruptura del tiempo. El Gallo Carmelo va a ser un personaje con rasgos románticos, ¿no? Con este sentido del honor, un caballero medieval. Y dentro de los personajes, Roberto es el hermano mayor que trae al gallo, ¿no? Como un regalo para su padre. Y recuerda también que en esta historia se va a dar el enfrentamiento entre Carmelo y el Ajiseco el 28 de julio, ¿no? Y 2 días después, este personaje morirá. El caballero Carmelo, ¿no? Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello, que agitaba el viento, sanpedrano pellón de sedosa cabellera negra e hinchada alforja que picaba espuelas en dirección a la casa.
Reconocímosle. Era el hermano mayor, que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando, Roberto, Roberto. Así que Roberto, el hermano mayor, ha retornado al fin a su casa y todos están ansiosos, ¿no? Para saber qué le ha pasado, qué le ha ocurrido. Y además Roberto ha traído regalos. Todos recibíamos el obsequio y él iba diciendo al entregárnoslo, para mamá, para Rosa, para Jesús, para Héctor y para papá. Le interrogamos cuándo terminó. Nada, respondió. ¿Cómo? ¿Nada para papá? Nada, le dice, ¿no? Luego sonrió y mencionó a la sirvienta que traigan a Carmelo. A poco volvió ésta con una jaula y sacó de ella un gallo que, ya libre, estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentóreamente. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste, el caballero Carmelo, ¿no? Bien, está la primera parte del caballero Carmelo, el primer apartado, donde nos indica cómo de pronto este personaje, Carmelo, ha llegado a la vida de estas personas, ¿no? Ahora el narrador lo que va a hacer es describir poco a poco. Vamos a observar la descripción del paisaje, vamos a observar la descripción también de las costumbres de estos pueblos, ¿ya? Hay un modo costumbrista presente, ¿no? O cuando, a ver, por acá nos dice, ¿en qué manera encuentro la característica romántica en Carmelo? Ah, cuando se describe a Carmelo como un personaje medieval. Recuerda que la noción de la honra lo retoman de la época medieval los románticos. Cómo describe entonces este personaje con características humanas, ¿no? El sentido del honor, ¿ya? La noción de la tragedia, ¿no? Como elemento romántico también. En medio de todo esto, el padre va a aceptar una apuesta para que Carmelo se enfrente a la Giseco. ¿Qué sucede? Sucede que el padre va a tener que contratar a una persona para que lo pueda entrenar a Carmelo, ya que hace mucho no peleaba. Mientras que la Giseco es un gallo joven, pero ha ganado en diferentes batallas, ¿no? En un momento determinado, ya el narrador que nos ha contado, recuerda, nos ha mencionado el aspecto, el espacio, también el hogar provinciano, las actividades que es esta familia. Después de decirnos todo esto, ya llega el día indicado, donde Carmelo va a tener que enfrentar a la Giseco, ¿no? Así que lo llevan a Carmelo. Entonces los niños están llorando, recuerda, ¿no? Lloran los niños porque sienten que algo malo le va a pasar a Carmelo. Se han encariñado mucho con él, ya que está la tragedia, ¿no? Presente, la noción trágica, romántica presente en esta historia. La cuestión es que tanto Carmelo como el Ajiseco se enfrentan, ¿no? A ver, no se dice aquí, ¿no? Carmelo, pero no faltó aficionado que anunciara el triunfo de Carmelo, pero la mayoría de las apuestas favorecían al adversario, o sea, al Ajiseco. Una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía ser un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuán humano. Miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha.
Enardeciéronle los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron sus erizados cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. Estamos observando bien cómo el narrador está acercándonos a esta contienda, ¿no? El ajiseco dio la primera embestida, entablóse la lucha, las gentes presenciaban en silencio la singular batalla y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo paladín. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho. Jamás picaba su... ¿Qué tal cosa es cobardía? Mientras que este, bravucón y necio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. A ver, por acá nos dice, ¿por qué Carmelo tuvo enfrentamiento con el Giseco? No entiendo. Lo que sucede es que el padre, recuerda, Roberto da al padre este gallo, ¿no? Como regalo. Y en un momento determinado, al padre le dice, tu gallo no es de raza, tu gallo no sirve para la pelea. Así que el padre se siente ofendido y le dice, ¿cómo que no? Empiezan a discutir y entonces le dice, bueno, a ver, demuéstralo, ¿no? Demuestra que tu gallo es de pelea, que tu gallo puede derrotar a estos gallos. Te apostamos el 28 de julio, ya, el 28 de julio entonces será, ¿contra quién? Contra el Ajiseco. Por eso es que se desarrolla esto, ¿no? En un pasaje lo dice, ¿ya? Una tarde, mira, aquí está el pasaje, mira. Una tarde mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de los gallos de San Andrés el 28 de julio. No habían podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el alcalde, no era un gallo de raza, le habían dicho, ¿no? Tu gallo no es gallo de raza. Se sintió ofendido, pues, ¿no? No, no, no. Roberto es el hermano mayor, el que trae al gallo, pero quien está contando la historia no es Roberto. Porque recuerda, en la historia cuando justamente te leí esta parte, ¿no? ¿Qué sucede? El narrador dice, lo reconocimos. ¿A quién? A Roberto. Era el hermano mayor. ¿Quién? Roberto. Entonces, el narrador personaje es el hermano menor de Roberto. ¿Ya? El narrador personaje es el hermano menor de Roberto, el niño que va a presenciar todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, estamos en el momento de que Carmelo y Ajiseco están enfrentándose, pues, ¿no? Entonces, en un momento determinado, mira lo que sucede, se está personificando estos gallos, ¿no? A Carmelo y también al Ajiseco. En un momento recuerda lo que mencionaron sobre el Ajiseco, ¿no? Se parece mucho a estas personas, a estos seres humanos con aires de grandeza, dice, ¿no? Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse sus nuevas apuestas en favor del ajiseco y las gentes felicitaban ya al poseedor del ajiseco, ¿no? Todos ya están apostando por el ajiseco porque dicen, ya, bueno, Carmelo está herido, así que en un momento va a perder todo. Lo que pasa es que Carmelo ya se había domesticado, pues, ¿no? Ya no era un gallo que estaba enfrentando, ¿no? Ya era como una mascota, algo así, ¿no? Un personaje querido para la familia. Carmelo hace tiempo, obviamente que Carmelo sí luchaba, ¿no? Era un gallo de pelea. Pero Roberto le entrega a su padre, ¿no? Y a su vez los niños cuidan a Carmelo como si fuese ya un, eh, un miembro más de la familia. Por eso que es trágico, porque siendo un miembro más de la familia, el padre apuesta,
¿no? Para que Carmelo luche. Por eso que los niños están sufriendo, porque están viendo en Carmelo que se está, ¿no? Está haciendo lo posible para enfrentarse a la Hiseko, que es más joven, y la Hiseko es joven y ha ganado diferentes batallas, ¿no? Aquí vamos a encontrar también otra vez la personificación, miren. En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordóse de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Y te das cuenta que Carmelo se le está dotando de cualidades humanas, ¿no? El sentido del honor incluso. Por fin, una herida grave hizo caer al Carmelo. Todos creían que había terminado ya la historia aquí, pero no, porque el juez dice todavía no ha estirado la pata, ¿no? No ha estirado el pico. Así que Carmelo se incorpora, su enemigo, como para humillarlo, una vez más estas nociones humanas, como para humillarlo, se acercó a él, sin hacerle daño. Nació entonces en medio del dolor de la caída todo el coraje de los galles de Caucato, ¿no? Incorporado el Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que le dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer después que el ajiseco había enterrado el pico. Así logra vencer al ajiseco, ¿no? Y lo retornan a Carmelo mal herido, pues, ¿no? 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojos, granos de granada. De pronto el gallo se incorporó. Ahí te das cuenta lo épico también presente en esta obra, ¿no? La forma de los finales de estos héroes, ¿no? Medievales, recuerda, cómo era, ¿no? En el caso de Caballero Carmelo también. De pronto el gallo se incorporó, caía la tarde, y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Ahí te das cuenta, mira cómo describe, ¿no? Magistralmente. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoreóse y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre su pecho, tembló, desplomóse, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amorosamente, expiró apaciblemente, ¿no? Así muere Carmelo, ¿ves? Se levanta, ¿no? Va al umbral de la ventana, alza sus alas, la luz del crepúsculo llega, ¿no? A iluminarlo, y en ese instante retrocede unos pasos, inclina el tornasolado cuello sobre el pecho, tembló y se desplomó. Así muere, ¿no? Pero incluso cuando se cae, sus débiles patitas escamosas y mirándonos amoroso, ¿no? Ahí te das cuenta cómo finaliza, ¿no? Su agonía de Carmelo. Ahí te das cuenta esa noción romántica, la agonía, ¿ves? La agonía. Cae, ¿no? Está moribundo, mirándonos amoroso, expiró apaciblemente. Y los niños ahí están sufriendo, pues, ¿no? Echamos a llorar, fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor innata de paladines
y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo valle del Caucato. Así termina entonces la obra El Caballero Carmelo. Bien, tenemos entonces la historia del Caballero Carmelo. Ahí te das cuenta la noción épica presente en sus partes, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Aquí también tienes tema central. Tienes ahí algunas características. La historia y las hazañas del Caballero Carmelo. Otros temas, la vida aldeana, el hogar, el heroísmo, la muerte. Hay una perspectiva de un niño, la imagen plástica, ¿no? Porque hay muchos elementos importantes. La añoranza familiar, el dramatismo por el destino del gallo. Ese es el Caballero Carmelo. Siguiente autor. José María Eguren, autor de Simbólicas, publicado en 1911. ¿Qué características tiene? El cromatismo, la musicalidad y el misterio. O también llamado la sugerencia, misterio o sugerencia. A este autor se le llama el simbolista peruano, ¿ya? O el poeta simbolista, así se le llama a Eguren. Recuerda entonces las tres características representativas de este autor. Musicalidad, cromatismo y misterio. Se dice que Simbólicas funda una nueva tradición poética. Se aleja de la descripción de los modernistas. ¿Ya? Recuerden eso. Simbólicas, entonces, recuerda, Eguren tiene estas tres características: la musicalidad, la orquestación de las palabras, el cromatismo, el juego de los colores, la adjetivación cromática, o sea, a través de los colores, y el misterio o la sugerencia, presente en las obras de Eguren. Recuerda que te muestra un mundo de ensueño, ¿no? No describe, sino sugiere, recuerda eso, ya en Eguren. Tanto el movimiento Colónida como la revista Mauta va a rendirle homenaje a José María Eguren. Aquí tienes algunos poemas, ¿no? Que están presentes en Simbólicas. Los Reyes Rojos, ahí te das cuenta del sentido del cromatismo, ¿no? Desde la aurora, combate dos reyes rojos, lanzas de oro, verde bosque, purpurino cerros, ahí te das cuenta los elementos cromáticos. Y en el otro poema, El Duque, hoy se casa el Duque, no es, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se casa el Duque Primor con la hija del clavo de dolor. Te das cuenta también ese tono, esa musicalidad presente en Eguren y esa noción de un elemento de ensueño, fantasía, ¿ya? Ese es Eguren entonces, ¿no? Ya cuando
estén en el intermedio, se va a lograr explicar un poco más, ¿no?, sobre este autor, José María Eguren. También te he puesto un poema de Rubén Darío, que presenta el modernismo, y un poema de Eguren, que es parte del posmodernismo, ¿no?, para que lo puedas tú diferenciar. ¿Ya? Ahora sí, vamos con las preguntas. Responde. El modernismo hispanoamericano se influencia de algunas manifestaciones francesas. ¿Qué características asimila de estas influencias francesas? Sabemos que esas influencias francesas son dos, los parnasianos y los simbolistas. La pregunta es, ¿qué características asimila? Claro, la musicalidad y el esteticismo. Muy bien, musicalidad y el esteticismo, efectivamente. A ver, lo nórdico, bueno, Odín y todos sus dioses, ¿no? Claro, Odín, Thor, todos esos dioses nórdicos, las valquirias, ¿no? Entre otros. Pregunta número 2. A través de este fragmento, ¿qué características se encuentra? Dice, después de leer el fragmento, ¿qué manifestaciones modernistas encontramos? Lo vimos, ¿ah? Lo vimos. Exotismo, ¿no? Pregunta 2. Encontramos exotismo. 3. ¿Qué características tiene el posmodernismo? Claro, el posmodernismo tiene lenguaje tierno y sencillo, vinculado a los temas de provincia. Sigue la musicalidad, efectivamente. Cosmopolitismo también. Exacto. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de la poesía de Guren? Exacto, también se aleja de lo exótico, ¿no? En el postmodernismo. Muy bien. Eguren, ahora, 3 características de Eguren. ¿Recuerdas que lo hace a Eguren un autor del simbolismo? Cromatismo, misterio, sugerencia. Falta uno. Musicalidad. Ahí están las 3 características fundamentales de Eguren. La musicalidad, el cromatismo, el misterio o la sugerencia. ¿Ya? Esas son las características fundamentales. Exacto. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Sí, se le llama a Eguren poeta simbolista porque adquiere estas características de la visión simbolista. Es un autor postmodernista, pero adquiere esas influencias de este movimiento francés.
La 5, muy bien, por aquí ya Teresa, Lucas, bueno, Teresita y Lucas, al igual que Marjorie, ya nos están indicando. El máximo exponente del modernismo, muy bien, Lucero, también. Por aquí nos están mencionando Rubén Darío, efectivamente, la 5, el máximo exponente, Rubén Darío. Señala alternativa que no incluya una característica de la poesía de Guren. A ver, ¿cuál de ellas no es? ¿Qué característica no es? Claro, mundo novismo. Muy bien, efectivamente. La 6, la C. Miren, la 7 fue una pregunta de examen de admisión de 2010, ¿no? Examen de admisión San Marcos 2010. Para que veas qué es lo que han preguntado justamente en el 2010. Así de sencillo, ¿no? Aunque claro, últimamente ya están cambiando las preguntas, ¿no? Pero recordemos cómo fue en ese tiempo. Mi madre no dijo una sola palabra y bajo la luz amarillenta del lamparín todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, nos oyó su canto alegre. El fragmento corresponde a qué cuento? El caballero Carmelo. Claro. La respuesta es la D. Muy bien. Pregunta 8. A ver, sobre el modernismo. ¿Marca la independencia literaria de Hispanoamérica frente al modelo español? Sí. ¿Buscó la belleza principalmente en las tradiciones míticas de los pueblos indígenas? No. El exotismo está vinculado más bien a lo foráneo y la belleza, a través del exotismo, está vinculado a lo foráneo. ¿La perfección formal fue aporte tomado de los simbolistas? No. La perfección formal de los parnasianos. Sería uno y 4. Aparte de la poesía, también tuvo grandes autores del cuento y del ensayo. La 8, la C. Vamos a continuar. La 9. A ver, ¿qué nos dice la 9? Pregunta 9. Respuesta. Vamos. Dice, a partir de la siguiente cita del caballero Carmelo de Abraham de Lomar, completa el enunciado marcando la clave correcta. Una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes como humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. El narrador describe al Carmelo y al Ajiseco como dos. Claro, muy bien, efectivamente. Respuesta correcta. Muy bien. Como dos gallos con rasgos y características humanas. Excelente. Muy bien. Por último, esta es la definitiva. No es característica de Eguren. Vamos. La prueba de fuego. Que no te engañe, que no te engañen, ¿ah? Lee con atención todo. A ver, ¿qué marcarías? Vamos a leer uno por uno. Dice, la A que nos dice, culto a la belleza sensorial. Persiste el interés por resaltar la belleza captada a través de los sentidos, ¿sí? El cromatismo, uso de los colores y matices, sí. La musicalidad también, por los sentidos, ¿ves? Sin embargo, se aleja del estruendo modernista, optando por un tono más suave y pulcro, sí.
Recuerda, es un postmodernista, se aleja del modernismo. Correcto. Pero te dice no es característica, ¿sí o no? Lo cromático viene de los colores. Por eso les decía, ¿no? Cromatismo, juego con los colores, ¿no? El elemento lúdico con los colores, ¿no? La adjetivación con los colores. La musicalidad, la orquestación de las palabras. El misterio, la sugerencia, ¿no? No describe, recuerda, la poesía de Guren no describe, ¿ya? No describe la realidad en sí. Lo que hace sugiere, ¿no? No te muestra la realidad tal cual, sino sugiere. Por eso que está vinculado a la fantasía, ¿ya? Bien, la A es correcta. La B, sugerencia, sugerente. En los versos del poeta lo implicado y lo silenciado son más relevantes que lo descrito y lo evidente, claro, ¿no? Para estimular la imaginación y la participación del lector, efectivamente, la sugerencia. ¿Qué te dice la C? Lúdica, el juego impulsa la libertad creadora del poeta, o sea que el poeta puede imaginar, deslumbrarse, ¿no? Sustentando su ingenio para la producción de símbolos, melodías y personajes oníricos. Lo onírico quiere decir vinculados al sueño. Eso también está presente. Mientras que la D dice descriptiva, tú sabes que no es descriptiva en sí. Pero ¿qué nos dice? Expone elementos vinculados al mundo del presente cotidiano. Del presente cotidiano. Aquí te das cuenta. El mundo del presente cotidiano. Recuerda, cuando hablamos de descripción, hemos mencionado, no es una descripción de la realidad, o sea, tal cual, ¿no? No describe la realidad tal cual, sino a través de lo sensorial. Por eso hemos mencionado aquí el cromatismo y la musicalidad, ¿no? Él no te describe algo de la realidad, ¿ya? O sea, algo palpable de la realidad, ¿no? Algo tan objetivo, sino a través de qué? De la sugerencia. Por eso dice, mira, en la D, expone elementos vinculados al mundo del presente cotidiano. Falso, no expone elementos vinculados al mundo del presente cotidiano, los cuales dotan de una poesía de misterio y de encanto, ¿no? El sueño, además, libera al poeta de su realidad inmediata, eso sí, ¿no? El sueño sí libera al poeta de su realidad inmediata, predisponiéndolo a valorar realidades exóticas, valora realidades exóticas, se aleja mucho de esas nociones exóticas, pero sí está vinculado a los planos nórdicos grecolatinos. Por ejemplo, en los Reyes Rojos, ¿no? ¿Qué sucede? En los Reyes Rojos te hablan sobre estos reyes, ya que se están enfrentando, pero no quiere decir que se hablan de reyes de, de algún reino en específico, sino estos reyes van a simbolizar algo. Los Reyes Rojos simbolizan algo. Puede ser que de pronto simboliza el enfrentamiento interior entre dos puntos de vista del ser humano, el Tánatos y el Eros, por ejemplo, ¿no? O las torres, un poema Las Torres te habla que una torre está enfrentándose a otra torre y va cayendo. Y se da el enfrentamiento como si fuese una guerra que ya ha acabado con muchos que han muerto. Incluso los reyes van a tener que salir a enfrentarse. Pero tú eres profesor, pero eso puede ser la realidad, ¿ok? Pero te lo describe de tal manera que tú, si lo analizas, puede ser un juego de ajedrez. O sea, un poema que parece un juego de ajedrez, ¿no? Que las torres están avanzando, han perdido, los alfiles aparecen, los peones y ya no queda más fichas que los reyes, los monarcas. Y así podemos encontrar diferentes poemas que no te muestran la realidad tal cual, sino te sugiere. Bien, pueden ir a dar su examen.